Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo miércoles para aprender de la palabra. Este día vamos a estudiar eh, los incensarios y el velo, el que estaba en el lugar santo para el lugar santísimo. Entonces, pero los incensarios. Venimos del miércoles pasado de estudiar del altar del incienso, ¿verdad? De cómo era, de que era una medida de un codo por un codo, que tenía, ¿cómo se llama? Que ahí estaba lo del olor, lo de la fragancia, lo de la mezcla, que tenía que ser, no se podía utilizar para otra cosa, tenía que ser pura. Y entonces hoy vemos el incensario, eran los que tenían en la mano, pero vamos a ver eso. Y fíjese que usted eh, debe de darse cuenta de que en el tabernáculo de Moisés, o en el tabernáculo de reunión, o la tienda, está reflejado Cristo. Porque, ¿qué es lo primero que vimos? La puerta, Cristo. De ahí estaba el altar del holocausto, el sacrificio, Cristo. La fuente de bronce, el agua que limpia. Hemos visto una vez más la puerta, hemos visto que el Señor es, vimos los panes y el Señor es el pan de vida, el candelabro o el candelero, que es la luz, y Él es la luz de este mundo, etcétera. Entonces, en todo está reflejado el Señor. Entonces, es muy importante entender eso para poder comprender que así como la ley nos lleva a Cristo, el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo, aquí también en el tabernáculo podemos ver. Entonces, vamos a estudiar este día con respecto a los incensarios y el velo. Acompáñeme a segundo libro de Crónicas 4:22. Segundo libro de Crónicas 4:22. Y aquí vamos a ver esta parte. Partimos ya del templo que estaba, el templo de Salomón, ¿verdad? Pero oiga lo que dice segundo libro de Crónicas, segundo libro 4:22. También las despabiladeras. ¿Se acuerda que en los utensilios, en las partes que vimos, de la mesa también de los panes de la proposición y otras cosas, habían más utensilios? Bueno, dice también las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios. Está hablando en plural, no en singular, porque uno era el, eh, ah, el altar del incienso. Ese era singular, uno. Pero los incensarios está hablando en plural. Entonces dice también las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Amén. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para aprender de tu palabra. Señor, queremos disponer nuestro corazón en el sentido de que podamos tomar este tiempo para aprender, para meditar. Señor, que las demás cosas o tal vez algunas situaciones, Señor, no nos estorben para aprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que aparentemente no se da información del lugar o mueble al que pertenecía el incensario. No se indica
en la parte del tabernáculo de Moisés si era parte de un mueble o del sacerdote como tal, ¿verdad? Una herramienta personal o de cada sacerdote. Pero tomando en cuenta el patrón del templo de Salomón, vemos, como lo que leímos en segundo libro de Crónicas, dice, y los incensarios eran de oro puro. Ahora, ¿por qué tomamos de referencia lo que está en el libro de Crónicas? Porque recuerde que al templo no se podía meter otra cosa que lo que el Señor ya había designado. No, iba a ser como se llama, un problema. Recuerde que no se podía violar lo que el Señor ya había dicho. No se podía quitar ninguno de ninguno de los instrumentos de los muebles y meter alguno nuevo o hacer algo diferente. Sí es cierto, en el desierto el tabernáculo, ¿verdad? Era de tela, pero era porque estaban en el desierto, eran nómadas. Pero cuando llegó el momento, se recuerda que David dice, Señor, quisiera hacerte tu casa. Y dice, no, 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 tú no lo vas a hacer, pero sí lo va a hacer tu hijo Salomón, porque David, tus manos están llenas de sangre. Pero bueno, entonces, los incensarios, oiga, pues eran más de uno, se hicieron como parte del lugar santo. Amén. Como parte del lugar santo. Aún así, no se especifica si era utensilio de algún mueble. Levíticos 10:1 nos dice, oiga, Levíticos, estamos hablando de que entonces sí se hicieron, sí se ocuparon allá en la tienda, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto. Y dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ah, entonces los incensarios eran lo que ocupaban los sacerdotes y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. También Números 16, versículo 17. Y tomad, Números 16, 17. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces, fíjese que se registran 250 incensarios de la familia de Levita Coré. Parece ser que el incensario de bronce se utilizaba a diario. ¿Dónde está esto? Acompáñeme a Números 16:39. ¿Dónde está específicamente lo de Coré? Bueno, hagamos un alto. Números 16:16 dice, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Entonces de los levitas de Coré. Y el 18 dice, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y a Aarón. Y ahora vamos a Números 16:39. Oiga, y el sacerdote Eleazar
tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido. Amén. Y los batieron para cubrir el altar. Amén. Entonces, Nadab y Abiú tomaron fuego extraño, amén, y quisieron hacer lo mismo, pero con fuego extraño. Y entonces estos mueren. Entonces, habían incensarios de oro, y como nos dice Números 16:39, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido. Mire qué importante es esto. Entonces, probablemente los incensarios de bronce son los que se ocupaban a diario, y ya vamos a ver por qué razón habían incensarios de oro. Entonces, ¿qué era o qué es un incensario? Bueno, era un plato o un tazón que colgaba de una cadena o era sujetado por unas tenazas. Dentro del incensario se colocaba incienso, una combinación de especies de olor dulce, y el carbón encendido del altar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podía ocupar fuego que no fuera del altar. Amén. Del altar del holocausto. No se podía ocupar otro fuego. No podía nadie venir y decir, ¿sabes qué? Enciéndeme ahí un carbón y lo vamos a poner aquí. No, tenía que venir de allí. Y entonces, si se ponía fuego externo, entonces la palabra dice que es fuego extraño. No se podía hacer eso. ¿Qué sucede? Hermanos, ¿cuántas cosas se hacen dentro de las iglesias con un fuego extraño? Porque usted no puede ocupar ritmos, música, arreglos, no puede ocupar psicología humana, actividades seculares para meterlas en la iglesia, dispositivos, meter humo, meter algunas cosas como luces, apagar todo, hacer, hermano, es muy delicado. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ahora, estaban los incensarios de bronce, que era lo que se ocupaba a diario. Y el incensario de oro se utilizaba en el lugar santísimo en el día de la expiación, que ocurría una vez al año. Entonces, los incensarios de bronce eran para todos los días y el incensario de oro era para el día de la expiación y para utilizarlo en el lugar santísimo. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 50. Primer libro de Reyes 7:50. Dice, asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Y acompáñeme a Hebreos 9, capítulos 3 y 4. Hebreos 9, 3 y 4. Recuerde que el altar del incienso estaba ¿dónde? En el lugar santo. Y ese era un mueble, y estaba el mueble de los panes de la proposición, proposición es continuidad, y la mesa del candelero o candelabro con sus 7 lámparas que iluminaba perpetuamente el lugar. El incienso daba
olor todo el tiempo en el lugar, y los panes para una provisión perpetua, para una provisión, para decir que siempre iba a haber alimento o provisión para Israel. Hebreos 9, 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, esto nos da a entender que se usaba para poner los carbones que se tomaban del altar de bronce, y sobre el carbón que estaba encendido, ¿verdad?, se depositaba el incienso aromático. Entonces esto se quemaba y producía un olor. Entonces la función era que se mecía en la presencia de aquellos muebles que representaban al mismo Cristo. Amén. Entonces, en el día de la expiación, que era una vez al año, en donde el sumo sacerdote era el único día que podía entrar al lugar santísimo, él llevaba un incensario humeante. Recuerde que el sacerdote solo entraba una vez y tenía que entrar atado como con una cadena, y sus vestidos, lo vamos a ver más adelante, pero sus vestidos tenían campanitas, y también lo vimos al principio, ¿verdad?, de la enseñanza en las vestimentas. Pero nos falta todavía estudiar el lugar santísimo. Entonces, cuando el sacerdote entraba una vez al año, él era el único, no podía ningún sacerdote entrar al lugar santísimo porque moría. Pero si el sacerdote no se había purificado, moría en el acto. Entonces, cuando se dejaban de oír las campanitas, entonces había que alar al sumo sacerdote que había muerto. Entonces, en el día de la expiación, en ese único día que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, llevaba un incensario humeante. Entonces, el presentar ofrenda a Dios era algo de sumo cuidado. No tomar las medidas pertinentes o no hacerlo en el tiempo de Dios podía causar la muerte, como le pasó a Nadab y a Abiú. Amén. Porque eso es tremendo, ¿verdad? Es increíble lo que estos, a pesar de conocer la palabra del Señor, a pesar de conocer cómo se tenía que hacer, no eran unos ignorantes. Y muchas veces nosotros tampoco somos ignorantes de la palabra del Señor y no podemos hacer como nosotros querramos. Entonces, los hijos de Aarón fueron descuidados al no seguir las leyes para los sacrificios. Y fíjese que como respuesta Dios los destruyó con una ráfaga de fuego. Entonces, acompáñeme, vamos a leer otra vez Levíticos 10, pero vamos a leer 1 y 2. Levíticos 10, 1 y 2. Levíticos 10, 1 y 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Eso es lo que se tenía que hacer. Se había que tomar el incensario, había que ponerle primero el carbón o el fuego y después se le ponía el incienso. Y dice: y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas. Estamos hablando de la forma y del tiempo. Qué importantes son estas dos cosas, hermanos.
la manera en que lo hacemos y en el tiempo que se tiene que hacer. Y oiga lo que dice el 2. Y salió fuego de delante de Jehová y les quemó y murieron delante de Jehová. En el momento cayó fuego sobre ellos, los quemó. Y fue por lo que leímos allá, ¿verdad? Que salen los de Coré y que Moisés les dice a todos salgan y que también salga Aarón. Entonces, repito otra vez, el presentar ofrenda a Dios era algo de sumo cuidado. No tomar las medidas pertinentes, es decir, según lo que decía la ley, o no hacerlo en el tiempo de Dios, porque no se podía hacer cuando a alguien le roncaba la gana hacerlo. El sumo sacerdote no podía venir y agarrarlo y decir, hoy tengo ganas de entrar al lugar santísimo. No, porque iba a morir. Y esto fue una enseñanza para todo el pueblo, para los sacerdotes, pero también para todo el pueblo, que el presentar una ofrenda a Dios tiene que ser de sumo cuidado. Entonces, llevar a cabo los sacrificios, lo que se hacía en el lugar, en el tabernáculo, era un acto de obediencia. Hacerlo correctamente era respuesta a Dios. Oiga lo que dice también, acompáñenme, Levíticos 16, 12 y 13. Levíticos 16, 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Entonces, debemos de entender y comprender esto. Presentar fuego extraño trae consecuencias. Donde quiera que esté la persona de Cristo, allí va a haber olor fragante en nuestras vidas. Hay olor fragante. Es así también con el creyente, ¿verdad? Donde quiera que vaya, debe portar olor fragante de la persona de Cristo. Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Amén. Yo espero que haya quedado claro la parte de los incensarios. Ahora, nosotros llevamos a Cristo y nosotros debemos de dar un olor grato. La pregunta es, ¿el fuego es del altar de Jehová o es fuego extraño? Tenemos que tener mucho cuidado, porque fíjese que aquí se habla del fuego. Fíjese que en ningún momento dicen que Nadab y Abiú ocuparon incienso de otro lado. ¿Cuántas veces yo he escuchado a gente decir, en el caso de las canciones, es que lo que importa es el mensaje y no el ritmo? Hay gente que me ha dicho, no está malo. ¿Cómo Dios se va a enojar porque ocupemos el reggaetón, verdad? ¿Cómo se va a molestar Dios? Eso nos ayuda a que venga más gente. Lo que importa es el mensaje.
¿Cuál es la base de una canción? ¿El ritmo o la melodía? ¿Qué mueve el cuerpo? ¿El ritmo o la melodía? La armonía que hay. La música. Y a la música se le pone letra, pero esa es la base. El mensaje puede ser muy bueno, que Dios es grande, que Dios es fiel, pero si es fuego extraño, hay un peligro muy grande. Amén. Y el otro tema, el otro punto que vamos a ver para ya entrar como manera de introducción, lo vamos a ver, es el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Acompáñeme a Éxodo 26, 31 al 35. Éxodo 26, 31 al 35. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Se recuerda cuando vimos las cubiertas o las cortinas en la tienda, verdad? Dice, será hecho de obra primorosa con querubines, como estaba el techo, la parte de arriba. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ya vamos a empezar a estudiar todas las piezas, todo lo que ocupaba cada uno, ¿verdad? Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Entonces, esto es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En el lugar santo estaba la mesa, el altar del incienso, y estaba el candelero. Entonces tenía que estar en una puerta. Y recuerde que lo que vimos fue que este altar del incienso estaba frente al velo que dividía al lugar santo con el lugar santísimo. Ese olor grato, ese olor fragante que tenía que haber para poder entrar. Entonces, el velo era una cortina que dividía las dos habitaciones sagradas del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esto simboliza la separación que hay entre Dios y los hombres por el pecado. Amén. Porque estaba esa división. Solo se podía entrar una vez y solo el sumo sacerdote. Y entraba ¿por qué? Porque el día de la expiación, el día para el perdón de los pecados. El velo es uno de los pocos elementos que se observan en el Nuevo Testamento, pues corresponde a su carne. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo que había reemplazado al del tabernáculo, se rasgó de arriba abajo. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces, simbolizando nuestro libre acceso a Dios debido a esa muerte. Como lo hemos estudiado, como usted lo sabe, como lo he repetido también en esta enseñanza, el sumo sacerdote no podía entrar cuando quisiera, mucho menos los sacerdotes. Entonces, allá solo era una vez, y ahora tenemos entrada todo el tiempo, porque Él en su muerte hizo que se abriera, ¿verdad? Entonces, la gente ya no tenía que acercarse a Dios a través de sacerdotes y sacrificios. Como dice Mateo 27, 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, la obra de Cristo
se define en este hermoso símbolo de obra primorosa, así como fueron las indicaciones, ¿verdad? En Éxodo, vas a hacerlo de obra primorosa. La función principal de este velo era cerrar el paso al lugar santísimo, a donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, hasta aquel momento en que fue rasgado por el sacrificio de Cristo. Ahora, como colgaba aquel velo sobre las 4 columnas, volvemos a encontrar otra vez el número 4. Amén. ¿Por qué? Porque está hablando de la plenitud, de lo completo de la tierra. Norte, sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Los 4 evangelios, etcétera. Entonces, como colgaba aquel velo sobre las 4 columnas, el Dios hombre colgaba en aquella cruz. Era una barrera entre el hombre pecador y Dios. Dice Éxodo 26:33, de uno de los que leímos. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Entonces, no fue sino hasta el momento en que Cristo entregó su espíritu que aquel velo fue rasgado, poniendo al descubierto el lugar santísimo. Fue su muerte lo que abrió la puerta para que el hombre pecador, es decir, usted y yo, pudiéramos pasar a través de él y llegar a la presencia del Padre. Y para finalizar, vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 21. Amén. Hebreos 10, del 19 al 21. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Lo dijimos al principio, ¿verdad? De que el velo es uno de los pocos elementos que se observan en el Nuevo Testamento, pues corresponde a su carne. Otra vez, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Entonces, que el Señor añada bendición a esta enseñanza, ¿verdad? Qué importante es que nuestro incensario no tenga fuego extraño. Y que por medio de ese velo que ya no está, amén, que Él lo rasgó con su muerte, con ese sacrificio, ahora usted y yo podemos, o no podemos, tenemos entrada directamente hacia el Padre. Y ya no se necesitan sacerdotes, es decir, usted no necesita un intermediario, ni tampoco sacrificios. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque una vez más nos permites aprender de tu palabra. Señor, gracias porque tú has sido, eres y serás fiel, porque no hay otro Dios como tú. Gracias por Señor, por haberte sacrificado por nosotros. Porque muchas veces en nuestro diario vivir se nos olvida que ese sacrificio en esa cruz, Señor, no fue en vano. Pero pareciera muchas veces con nuestra actitud es que sí. Gracias porque podemos entrar directamente. Y que cuando entremos, Señor, es porque llevamos el fuego correcto, el incienso correcto. Porque delante de ti nunca vas a aceptar un fuego extraño. Gracias porque cuántas veces sin darnos cuenta o
consciente o inconscientemente, hemos presentado fuego extraño. Gracias por esa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.